Autor del blog socialmedianote.com, creador del primer canal de YouTube de training para recruiters en español y organizador de eventos de reclutamiento en Barcelona. Él nos viene a hablar sobre cómo demostrar el talento en las redes sociales verticales, como por ejemplo Binance, Carbonmate, You, Stack Overflow, los nuevos currículos en el día a día del reclutador, cómo encaja. Demuestra tu talento, las redes sociales verticales. Así es como he titulado hoy a la presentación. Como podéis ver, he hecho un pequeño juego de palabras entre muestra y demuestra, es decir, dentro de a la palabra muestra le he añadido un pequeño de delante. Y es porque hoy en día hemos pasado de mostrar nuestro talento, mostrar nuestras experiencias, nuestras habilidades, aquello que sabemos, aquello a lo que nos hemos dedicado a lo largo de nuestra carrera profesional, a demostrar. ¿Y cómo lo hemos hecho esto? ¿O cómo lo están haciendo algunas personas? A través de lo que yo llamo, y que ahora os voy a enseñar, las redes sociales verticales. Soy Dani Martos, soy especialista en reclutamiento 2.0, soy technical recruiter en una compañía de software llamada Siter, soy técnico de selección de perfiles IT. Quiero agradecer a Celia la oportunidad de estar aquí, de formar este magnífico equipo también con Víctor y con Mireia, y a Barcelona Activa también por organizar este evento y por hacer que todo esto suceda. Os animo a que me contactéis, me conectéis, me sigáis, me escribáis, y yo os daré una respuesta lo antes posible a todas aquellas dudas que os puedan surgir y que lo podamos solucionar en la mesa redonda que llevaremos a cabo. Esta foto de aquí, de alguna manera, demuestra muy bien lo que ya ha explicado Mireia y lo que yo quiero explicar hoy, y como yo veo que se resume lo que sería el mercado laboral de hoy en día, ¿no? Hemos pasado de una comunicación, digamos que sería en una sola vía, en el que una persona que buscaba empleo tenía un currículum, contactaba con una empresa, pues, enviándole su currículum a través de una llamada, enviándolo por correo, a un panorama, un nuevo panorama donde todo está interconectado, todo es global, hay gente que tutea, hay gente que llama, hay gente que conecta, hay gente que tiene su currículum en internet y hay quien lo busca, y de alguna forma todo se resumiría en esta imagen, ¿no? Hemos pasado a estar en un mundo que está interconectado y que es un todo de datos, donde al final pues somos susceptibles de ser encontrados, y también somos mucho más capaces de encontrar, y también enlazando con lo que ha explicado Mireia, cuál es la compañía para la que queremos trabajar y cuál es el mejor canal, la mejor vía para llegar a estas compañías. Dicho esto, y me estoy equivocando todo el rato con el botoncito, dicho esto, hoy os voy a hablar, como os digo, de las redes sociales verticales, y también luego os voy a dar mi visión como técnico de selección, como recruiter, de cómo estos nuevos currículums encajan en el día del reclutador. Yo, por ejemplo, a lo largo del día, además de conectar directamente con personas, de establecer conversaciones, hacer entrevistas, etcétera, etcétera, leo cientos de currículums, ¿no? Antes me comentaba el compañero Víctor, ostras, yo creo que hoy en día, por tu perfil, por el tipo de compañía en la que trabajas, ya no debes leer currículums. Pues sí, los leo, y el hecho de que existan redes sociales verticales, de que exista employer branding, de que existan todas las herramientas que luego Celia y Víctor os van a explicar, no quiere decir que el currículum en sí ya esté muerto, decapitado, ya está, sino que ha evolucionado, ¿no? Por tanto, hablamos de la evolución del currículum al currículum digital, al e-CV, al currículum electrónico, ¿no? Entonces, a partir de aquí, como os digo, tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? Vemos un currículum tradicional,
Y luego, y no voy a entrar mucho más en detalle, Víctor creo que os va a explicar cómo podemos hacer esta modernización, ¿no? Pues tenemos aquí un currículum de lo más tradicional, hay quien lo hace pues un poco más divertido, más creativo, hay quien ya se va al otro extremo, ¿no? Y dice, llámame, pone ahí su teléfono, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es muy bueno porque llama la atención de la persona que lo lee, presta mucho más atención, da más visibilidad y, por lo tanto, pues tenemos muchas más posibilidades de ser contactados, ¿no? Versus otras personas que tienen un currículum de carácter más tradicional. También en su día aparecieron los portales de empleo que también, pues, por el esfuerzo de mejorar, nos dieron la oportunidad de hacer los primeros currículums en la red, los currículums online. No solo se trataba de colgarlos, sino que las propias plataformas nos daban la posibilidad de hacer un currículum como más moderno, colgado en internet. Y finalmente apareció y se generalizó LinkedIn, ¿no? Y pues además de tener un currículum online y poder pues mostrar nuestras experiencias y nuestras habilidades, pues luego es una herramienta mucho más amplia donde pues podemos conectar, podemos establecer relaciones personales con equipos de selección de otras compañías, con profesionales que son similares a nosotros, con gente que en definitiva nos puede ayudar a encontrar nuestro nuevo empleo. Pero al final no deja de ser un currículum, ¿no? Hablando de LinkedIn, cada vez es mucho más generalizado su uso. ¿Cuántas personas de aquí usáis LinkedIn? ¿Vale? Entonces, llega un momento que cuando el 99% de las personas usamos LinkedIn, ¿dónde está realmente la diferenciación, ¿no? ¿Dónde está ese punto en que nos diferenciamos de los demás? Decimos, oye, yo además de esto que muestro, te demuestro esto y ofrezco esto que es diferente al resto, ¿no? Hasta ahora LinkedIn lo ofrecía, porque además de tener pues, las vías tradicionales de buscar empleo, teníamos otra que nos abría las posibilidades. Por tanto, hoy en día, el mundo digital, LinkedIn, todo este tipo de plataformas, Facebook, Google, se ha convertido pues, en un mar de datos, ¿no? Entonces, lo que os voy a explicar ahora es así como filosófico, metodológico, pero quedaros con la esencia de todo esto porque es muy importante para que luego, cuando Víctor y Celia os expliquen las diferentes herramientas, seáis capaces también de tener ese punto de vista estratégico de decir, vale, conozco todo esto, ¿hacia dónde tengo que ir? Yo también os voy a enseñar una serie de herramientas porque no quiero que todo esto pues, se quede solo en lo filosófico, ¿no? Pero siguiendo con esto, estamos en un gran mar de datos donde todo el mundo está nadando aquí, ¿no? Como peces en este gran mar. Entonces vamos aquí y nos encontramos con millones de personas que nos ofrecen lo mismo. Entonces de lo que se trata es de encontrar nuestro río. Al final, el técnico de selección, el recruiter, lo que busca es algo más segmentado. Es decir, dentro del gran mar de datos de LinkedIn, busco diseñadores gráficos, busco programadores, busco especialistas en viajes, busco, etcétera, 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 el perfil que sea. Por tanto, al final, nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro río, ¿no? Ese río donde, al final, también el que vaya ahí sabe pues, qué tipo de agua se va a encontrar, que tenga el caudal adecuado, porque también es importante, ¿no? que ese río pues, tenga visitas, que haya pescadores que vayan a ese río a ver qué es lo que pueden encontrar. Porque de lo contrario, si nos vamos a un río que está seco, por mucho caudal que pueda ser capaz de asumir, por muy moderno que sea, por muy bien situado que esté, si está seco, al final pues, nos vamos a quedar ahí muertos, ¿no? Dicho esto, os voy a hablar de las redes sociales verticales, que al final son esos ríos con caudal de los que hablo, ¿no? En mi caso voy a agarrar un poco para casa. Yo soy técnico de selección IT, me dedico básicamente a la industria del software y a perfiles tecnológicos, por ejemplo, diseñadores. Behance y CarbonMate son dos plataformas que nos permiten demostrar el talento. ¿Cómo? Porque ponen a disposición de las personas portfolios online. Es decir, cuando alguien se inscribe a una oferta de trabajo o cuando buscamos, por ejemplo, a un diseñador gráfico
y vemos que tiene un perfil en Behance o en Carbon-Mate, ya somos capaces, prácticamente antes de hablar con esa persona, de ver qué trabajos ha hecho, cuán activo es, si es un referente dentro de una comunidad. Es decir, aparte de lo que dice tener, que seguro que puede ser cierto, cómo lo hace, ¿no? Y cómo es de valorado dentro de esa comunidad. Por otro lado, en cuanto a desarrolladores se refiere, está Stack Overflow y GitHub, que vendría a ser el mismo concepto. Es decir, alguien puede decir que sabe mucho de programación Java, pero ¿cuánto contribuye? ¿Qué cosas ha hecho realmente? ¿Es alguien que es un referente dentro de esa comunidad? ¿Es alguien que ha desarrollado un programa de código abierto que podemos mirar y antes de contactar con esa persona y hacerle invertir un tiempo en hacer una prueba técnica, podemos comprobar ya si esa persona, la forma en la que programa es como nosotros, es lo que nosotros buscamos para nuestra empresa? Es decir, antes de contactar con la persona ya somos capaces de ver qué trabajos ha hecho anteriormente, cuán activo es en esa comunidad y si es un referente. Y en ese caso nos permite hacer esa diferenciación respecto al resto. Repito, también tendremos su currículum, también tendremos sus datos, etc. Pero esto nos permite tener ese río, ese afluente, ¿no? No quería acabar mi presentación sin enseñaros las herramientas, ¿no? Aquí está Behance. Al final no es mucho más complejo de cualquier otra red social o herramienta. Tiene un usuario que se da de alta, tiene una actividad, a partir de aquí pues cuelga sus trabajos, a las diferentes personas pues les gusta más o menos las cosas que ha realizado, las recomiendan, las comparten, las comentan, y a partir de ahí podemos ver, en este caso para diseñadores gráficos o para personas que se dedican al diseño, quiénes son los referentes. Imaginaos que alguien que es un referente en esta comunidad nos envía un currículum que, bueno, en sí tampoco nos dice nada, ¿no? Pero realmente vemos que los trabajos que hacen son realmente buenos, ¿no? Aquí es donde esta persona puede marcar realmente la diferencia. Lo mismo ocurre con Carbon-Mate. Me diréis, ostras, son herramientas muy parecidas. Bueno, las he puesto juntas porque es también para que veáis que al final cada uno tiene que escoger cuál es la mejor para su objetivo. Por ejemplo, en este caso, Behance y Carbon-Mate son muy parecidas, pero una, que es la anterior que os he enseñado, es mucho más común en Europa. Es decir, buscamos un trabajo en España, en Francia o cualquier país de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, lo normal es que lo tengamos en Behance. Si pasamos ya a las herramientas dedicadas a programadores, en este caso, Stack Overflow no es parecida a GitHub, son bastante diferentes. Aquí básicamente lo que pueden hacer los usuarios es hacer preguntas sobre código, preguntas sobre desarrollo de software. Es decir, yo estoy haciendo un proyecto X, hay un momento en que me quedo atascado, miro YouTube, tutoriales, pregunto a mis compañeros, no llegamos a una solución y hago una pregunta. Esta pregunta está al alcance de millones de usuarios que usan esta plataforma y me pueden responder. Pero además, estas personas que me responden tienen, digamos, un ratio, ¿no? Es decir, tienen una puntuación. Tú sabes, el que te está respondiendo es alguien que normalmente, ¿no? Sería un poco como lo que he comentado antes de Glassdoor, ¿no? También puedes ver si el que te responde realmente es alguien que tiene una reputación dentro de esa comunidad y de quien te puedes fiar, porque si no también te podrían dar una respuesta incorrecta, ¿no? Pero a partir de aquí, como vemos, por ejemplo, la persona que está en la parte superior, pues tiene 1503 aportaciones. Imaginaos que una persona así se ha apuntado o se ha inscrito a una oferta de trabajo de mi compañía. Y yo voy a ir a por él directamente porque se supone, o sea, es una persona que seguro que va a aportar, que va a ser una persona que va a trabajar en equipo, que va a estar, digamos, siempre disponible a dar respuestas a los problemas que yo puedo tener, ¿no? No quiere decir que el resto no lo sepan hacer, pero este lo está demostrando. Esta en concreto es GitHub. Antes ya he hecho referencia a ella. Como veis, esto tan extraño que podéis ver aquí es código. Es, digamos, el lenguaje de programación que las personas
esta red social, además de tener pues también su perfil personal, etcétera, etcétera, es un repositorio colaborativo. Es decir, estas personas pueden poner sus proyectos online, como veis aquí, y entonces nosotros, desde las empresas, podemos ver, antes de hacerles cualquier prueba, antes de hablar con ellos, si lo que están haciendo está bien hecho, es innovador, respetan las normas de calidad que buscamos. Es decir, esta persona, antes de que le contactemos, nos está demostrando que podría ser más que válido para trabajar con nosotros. Y esto yo creo que, ya digo, no sé cuántos programadores o diseñadores hay en la sala, pero que os quedéis con la esencia de lo que estoy explicando, de que en un gran mar de datos tenéis que buscar ese río que permite que estéis dentro del segmento donde vosotros podéis ser referencia, podéis ser más visibles y de alguna manera os podéis diferenciar dentro de este gran mar de cara a los equipos de selección de las compañías, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios obtenemos? Como he comentado, visibilidad dentro de este gran mar, pues al final estar en el río nos da pues mucha más visibilidad. Credibilidad, como he comentado, este usuario, por ejemplo, podemos ver que tiene pues muchas aportaciones, muchas personas que le votan, que le hacen like, que comparten sus contenidos, por tanto, algo bien debe estar haciendo. Y más capacidades se han encontrado. Al final, cuanto más diversifiquemos los sitios donde estamos, mucha más capacidad tenemos de ser encontrados. Además de que todas estas nuevas plataformas que no son LinkedIn también tienen unos equipos muy extensivos que se dedican a todo el tema de posicionarse dentro de la web. Es decir, aparte de en LinkedIn, podremos también ser encontrados a través de estas plataformas. Por tanto, repito, es importante hoy demostrar y posicionarse como referencia. Desventajas. Siempre hay una desventaja, o más. Implica mantenimiento. Del mismo modo que te puedes posicionar como un referente, si yo recibo un currículum o veo en internet que tú estás presente en GitHub o en Stack Overflow o en cualquiera de estas redes sociales verticales y veo que eso está desatendido y que no hay actividad ni nada, pues digo, ostras, pues a lo mejor no es tan innovador, o a lo mejor un día quiso hacerlo y tal. Es decir, me da ciertas dudas, ¿no? de si esa persona luego será continua en lo que tiene que hacer, ¿no? Al final también nos da una visión sesgada de las habilidades. Todo esto se resume en que lo que buscamos al final es una entrevista, es una conversación con un técnico de selección, con un reclutador, y al final aquí estamos mostrando unas habilidades X en programación. Luego tenemos otros deberes como mostrar esas habilidades, digamos, más personales, más soft de cada uno, ¿no? Si somos buenos comunicadores, si somos líderes, si somos innovadores o no. Al final esto te da una versión muy de estas habilidades que realmente se pueden demostrar, digamos. Y luego, bueno, pues puede ir en nuestra contra, porque en un momento dado, lo que te digo, si ponemos un código que está muy bien y que es muy innovador y que todo el mundo utiliza, va a nuestro favor, pero si lo que hacemos tampoco es de tanta calidad o es tan bueno o tan innovador, pues al final puede hacer que, gracias a eso, seamos descartados. Por tanto, puede haber cierta sensación, si no tenemos todo esto claro, de que no tenemos que entender claro realmente lo que hacemos o a dónde vamos o el por qué estamos en estas redes sociales más verticales, ¿no? Entonces nos damos a cuenta quedarnos en el gran océano y a partir de aquí movernos por otros sitios. La otra cosa de la que quería hablar hoy era el tema de los nuevos currículums en el día a día del reclutador. Como he comentado, Víctor, Celia os van a explicar ahora un mogollón de herramientas, un mogollón de formas nuevas de elaborar currículums, de creatividad, de cómo posicionarse, etcétera, etcétera. Pero yo quería dar mi visión de cómo son estos nuevos currículums cuando nos llegan. Al final, ya he empezado esta es mi ponencia diciendo que realmente al final hay que tener un currículum. Más creativo, menos creativo, en LinkedIn, en donde sea, pero mientras que las personas que están en los equipos de selección estamos mucho más preparados y ya estamos mucho más abiertos a ello, ¿no? A ver un vídeo en YouTube, a ver un
portfolio en Behance o a ver el código que has colgado en Stack Overflow. Al final, tenemos que tener en cuenta que en las empresas pues, hay una gran diversidad de personas, hay una gran diversidad de perfiles, de edades, de gente más, digamos, tradicional, de gente más moderna, y al final muchos de ellos te van a decir, bueno, pero a ver, vale, sí, ha hecho esto, ha hecho lo otro, este código, tal, tal, pero el currículum, ¿dónde está? ¿No? Entonces, al final, cuando salgáis de aquí ¿hay que tener currículum o no? Hay que tenerlo. Evidentemente, os recomiendo que prestéis mucha atención a lo que os van a explicar mis compañeros, porque vais a saber cómo hacer un currículum realmente diferente, que atraiga al reclutador y que haga la diferencia, ¿no? Pero, evidentemente, al final, hoy en día, aunque haya mutado, pues tenemos que tener. Y otro motivo, ya no es personal, sino que es tecnológico. Hoy en día, las herramientas que nosotros usamos para hacer el seguimiento de candidatos, lo que se conoce como ATS, al final sí que te dejan incluir una URL al vídeo de YouTube que has hecho. O sí que te permite poner una anotación de decir, oye, esta persona, además de esta experiencia, también ha hecho esto, y me ha parecido pues, que es muy nuevo, muy innovador y que realmente hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero ¿de dónde recoge los datos? Al final es de un documento tipo Word o tipo PDF, que al final no deja de ser un currículum. Por tanto, y si os dais cuenta en los ejemplos que hemos visto antes, cuando Mireia estaba hablando de Employer Branding, al final, en la página de Trabaja con nosotros, en la gran mayoría de ellas, no deja de ser una sección que pone envía tu CV. Entonces, bueno, la URL de LinkedIn es importante, pero al final, una versión más o menos reducida del currículum, siempre al final se nos va a acabar. Quedo a vuestra disposición luego en la mesa redonda. Os voy a dejar ahora con Víctor, que os va a hablar de creatividad. Prestad mucha atención. Y si hay algo que queráis comentar sobre las redes sociales verticales o sobre mi opinión sobre los nuevos currículums, lo hablamos ahora en unos minutos. Muchas gracias.